hablar de más cosas interesantes, por ejemplo, del concierto benéfico que se organiza desde el Colegio de Ingenieros Superiores para hacer un concierto benéfico a favor de la Casa Grande. Un concierto muy importante. Tú te has acercado hasta esta asociación declarada de utilidad pública. Es una asociación pues que ayuda sobre todo a los inmigrantes. Cuéntanos, porque estuviste allí con ellos. Así es, Maite. Pues nada, estuvimos viendo la asociación, viendo el trabajo que hacían. Se preocupan de orientar a los inmigrantes en materia laboral. Además les ofrecen clases pues para que aprendan un poquito el idioma. Y además tienen también el servicio de recogida de ropa. Y bueno, pues se van a cambiar de local porque bueno, parece ser que les pedían demasiado alquiler, luego nos lo contarán. Sí, ha habido algún que otro pequeño, ha habido un poquito de polémica. Creo que les han triplicado el alquiler, esto es una barbaridad. Sí, sobre todo para una organización que normalmente pues trabaja sin fondos y que no llegan, vamos. Ahora le preguntaremos a don José Vicente Sánchez, que es el presidente de la asociación, que hoy va a visitarnos con motivo de este concierto que organiza el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales. Sandra Gallarte, gracias. ¿Vemos el reportaje de la Casa Grande? Muy bien, Maite. Y buen fin de semana. Gracias. Un beso enorme. Vamos a quedarnos con el reportaje de la Casa Grande. Isabel llegó hace un mes desde Bolivia a Valencia. Una amiga le habló de la Casa Grande, donde ha acudido en busca de trabajo. Amparo es la trabajadora social que la orientará en su búsqueda de empleo. Lo primero, una entrevista personal. Se hacen entrevistas a las personas para conocerlas un poco mejor, para que pues las ofertas que nos lleguen, como nos piden una serie de requisitos, pues nosotros podamos a través de esta entrevista saber cómo son y si se adaptarían a los requisitos que suelen pedir las ofertas de trabajo que nos suelen llegar. Isabel cuenta que en su país trabajó como enfermera, también como peluquera y además montó su propio restaurante. Sabe que aquí el mercado de trabajo se reduce al cuidado de niños, ancianos o limpieza. Sin embargo, ve el futuro con optimismo. Niño puede ser persona mayor, ¿no? Siempre he tratado con ese tipo de personas, ¿no? Entonces me gustaría, o puede ser labores de casa. El trabajo que vendría yo lo recibiría y trabajaría, ¿no? Demostraría también mi trabajo y mi persona al estar aquí, ¿no? De ahí ya más después ya vería ya cómo me pueda, porque al venir aquí todavía es difícil, ¿no? Las ofertas que nos suelen llegar, la mayoría son pues para mujeres pues de empleada de hogar, o limpiezas por horas, o cuidado de ancianos, cuidado de enfermos, cuidado de niños, también nos suelen llegar. Para hombres suelen llegar muy pocas ofertas. Suelen ser trabajos temporales, pues que a lo mejor una persona necesita a alguien que le pinte casa o, no sé, pues van a hacer un traslado y necesitan a alguna persona para hacer ese traslado, cosas así. Como Isabel, Nira llegó hace 4 años a Valencia. Tras pasar por varias casas, hoy trabaja en lo que es su pasión, la cocina. Ella lo tiene claro. Lo mejor, tener los papeles en regla. No, si no tiene, se aprovechan más. Hombre, lo contratan a uno y no le pagan lo que deben de pagarle a uno por el hecho que no tenga la documentación en regla. Pero si uno tiene su documentación en regla y lo reciben en un trabajo o lo contratan, pues ya uno tiene derecho a exigir todos los derechos que uno tiene. Nira ha ido mejorando sus empleos, igual que hará Isabel, gracias a su voluntad y esfuerzo. Siempre allá en Bolivia nunca he querido quedarme ahí, ¿no? Siempre había alguna cosa, he estudiado, una cosa, otra cosa, o cursos así, donde ellas me podían mandar, me ha colaborado mucho ya las hermanas, y siempre he ido, ¿no? Tal vez el destino las vuelva a unir algún día cuando Isabel tenga en Valencia su restaurante y necesite en él una gran cocinera como Nira. Bueno, pues precisamente de este gran concierto benéfico vamos a hablarles a partir de ahora y ahora sí que les voy a presentar a nuestros invitados. Sofía Torres, bienvenida. Hola, buenas tardes. Yo a ver si lo he dicho bien, Colegio de Ingenieros Superiores Industriales. Muy bien que dicho. yo no me quiero equivocar en nada, que en esto soy una auténtica experta. Superiores Industriales, muy bien dicho. Muy bien, Sofía, buenas tardes Sí, y sobre buenas todo tardes. bienvenida a Plato Abierto. Muchas gracias. Tenemos por mucho estar de aquí. qué hablar, pero también Sí. quiero presentar a don José Vicente Sancho, que es el presidente de la asociación La Casa Grande. Hemos hecho un pequeño reportaje, nuestra compañera Sandra Gallarte, yo creo que para que conozcan más esta asociación benéfica, que lleva ya muchos años de historia, ¿eh? Pues 29. José Vicente, 29 años ya. Y nada, como el primer día.
ahí vamos. Ayudando y haciendo una gran labor humanitaria. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar por ti, Sofía, porque a mí me gustaría que nos contaras, vamos a hablar sobre este concierto benéfico que va a tener lugar el 30 de noviembre. Y a todos ustedes estén muy atentos porque tenemos que participar todos, aparte de que va a ser, Sofía, un espectáculo impresionante. Cuéntanos desde el principio, ¿cómo surge esta iniciativa de colaborar desde el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales con la Casa Grande? Muy bien, pues nosotros en el colegio tenemos una junta provincial que se dedica a tener unas actividades a base de comisiones, ¿no? Entonces, cada comisión se dedica, pues nosotros, por ejemplo, la mía es cultural, lúdica, deportiva y un poco más para estar dentro de la sociedad. Se ha organizado desde tu comisión. Desde mi comisión, exactamente. Pero claro, entonces, es tan amplio hablar del colegio de ingenieros que siempre que piensas en un ingeniero piensas en un técnico y nunca piensas en un concierto, en arte. Es cierto, y además nunca no vemos, piensas. Yo no sé, José Vicente, si está de acuerdo, un poco fríos. Y en cambio, por ejemplo, este colegio de ingenieros que podemos presumir, pues está muy cercano a la sociedad, pues como me decía Sofía. Y eso es lo que estamos pretendiendo, es lo que estamos pretendiendo en estos momentos, porque procuramos un poco abrirnos a la sociedad y ser partícipes de la sociedad. Ahí viene el que nosotros queramos hacer este acto social, y no ha sido la cosa más bonita que está sucediendo en estos momentos, es el haber podido encontrar y haber podido contactar con un ingeniero industrial, que es el presidente de la Casa Grande que, también. Fíjate, también entre las los casualidades, dos, ¿verdad? estamos aquí un poco levantando todo lo que es el espectáculo. O sea, que ha sido el amor al trabajo, José Vicente, lo que les ha unido, ¿no? Lo que pasa es que Sofía es una chica emprendedora, luchadora y además emotiva. Y tiene un ánimo y una energía, es verdad. Importante. Bueno, cuéntenos, José Vicente, también sobre todo la importancia de este concierto. Bueno, para nosotros es una satisfacción por un doble camino, ¿no? Un camino porque, bueno, por la Casa Grande de alguna forma pues recibirá por unos emolumentos de lo que se perciba allí desde las entradas. Pero lo más importante quizá es el reconocimiento pues, de un colectivo que además pues, yo quiero por ser ingeniero y que lo está haciendo muy bien, está haciendo de alguna forma pues, situando o llegando a una compenetración social que entiende que los ingenieros industriales, pues como oímos el otro día en una charla importante, para mí muy importante, de un compañero, que Federico García Martínez, que ha sido premio de Asturias, Príncipe de Asturias, y el hombre hizo una conferencia importante, sobre todo para la mentalización de las personas que hoy estamos en la sociedad bajo el punto de vista social. Y el Colegio de Ingenieros en esta forma pues entra de lleno ahora en este capítulo. Bueno, tenemos que hablar del repertorio. Además es un repertorio muy variado por la cantidad de actuaciones, de músicos. Bueno, tengo entendido que muchos de ellos también son ingenieros. Bueno, es que, ¿de verdad? ¿Sois artistas todos o qué? ¿Qué ocurre aquí, en este colegio? Porque claro, que hay un montón de músicos que aparecen en este repertorio, ¿verdad? Mira, el cuarteto de saxos tenemos a José Plaza, que es ingeniero industrial. Vaya. Los pianistas son padre e hijo, el padre ya es ingeniero industrial, el hijo está estudiando ingeniería industrial. ¿Y van a tocar juntos? Tocan juntos a doble. Esto va a ser muy bonito, muy bonito. Va a ser un concierto realmente que es digno de poder verlo, porque además todos los coros, por ejemplo el coro de la Universidad Politécnica también tiene muchos ingenieros. Y luego la orquesta del José Iturbi, que con su director el otro día estuve en un ensayo y lo hicieron muy bonito también. Yo creo que va a ser un concierto muy amplio, muy diverso, muy variado, y muy todo por lo que he visto. Y sobre todo porque todos han puesto mucho interés y lo han tomado como una cosa muy personal. Yo ya daría las gracias simplemente por la participación, pero es que además ya tengo que decirles, no cantéis tanto. Que ya, vamos a recortar que ya sabemos que todos quieren participar sin ningún ánimo de lucro de ningún tipo, y la verdad es que yo creo que sí. No pasa nada, las circunstancias no nos estropean nada, que espero que no, ¿verdad? Porque nos va a salir perfecto. Va a salir un concierto precioso. Y una pregunta, Sofía, ¿le has preguntado al presidente a ver si a él le hubiera gustado participar? No sé, ¿tú cantas? Okay. Bueno, yo toco la guitarra. ¿Ves? Pues no lo sabía, ¿ves? ¿Qué hacemos ahora? Ingenieros. Pero bueno, el caso importante, yo creo que como bien ha explicado Sofía, pues aparte también una zona o una parte del concierto va a ser también zarzuela, con lo cual pues yo creo que aglutina un poco pues una serie de inquietudes de la gente en el aspecto musical. Creo que va a ser bonito, la gente colabora, creo que van a asistir también por parte de algunas personalidades dentro del mundo social valenciano, y bueno, pues yo creo que entre todos yo creo que va a surgir algo que puede ser bonito.
Una pregunta muy importante para los amigos de Plato Abierto. ¿Hay entradas aún a la venta? Sí, ¿Dónde se pueden adquirir? El precio es un precio simbólico, ¿son 10 euros? 10 euros. Que esto no es nada. Sí. Bueno, pues está por Servientrada o en el Palau, o incluso si quiere llamar a alguien al Colegio de Ingenieros. O en la Casa Grande también, en la calle Mirasol 11. Mirasol 11 hasta muy poquito. Hasta muy poquito. José Vicente, cuéntenos qué ha ocurrido, que se han marchado de su sede habitual. Bueno, nos hemos tenido que irnos porque nosotros estábamos alquilados en la calle Mirasol y bueno, pues el contrato se nos acaba en febrero. Lógicamente, pues la dueña, pues defendiendo sus intereses y debido a la presencia posible del Mestalla, ahí estamos pues hoy también ha mirando. pensado la revalorización de todos sus alquileres y claro, nos ha pedido pues un alquiler que hoy nosotros, la Casa Grande, no puede soportar. Bueno, claro, pues hemos tenido que buscar otro y ya tenemos otro local que ya lo estamos adecentando, pintando y que va a mediante el día 1 de diciembre pues nos trasladaremos, si Dios quiere. ¿En la calle? En la calle es una Esto es muy calle, importante sí. por si alguien se quiere poner en contacto con Pues la Casa Grande, que aquí sepan dónde lo tenemos acudir. apuntado O que nos llamen a Plato Abierto, porque también vamos a tener. En Rodríguez de la Fuente número 8 de Valencia. Y el nombre hasta es bonito. En Rodríguez de la Fuente. Entonces ahí tenemos pues 400 metros y pico cuadrados, que de alguna forma pues estamos pintando ahí como podemos y nos tenemos que trasladar. Ya están con las labores, ¿no?, de la mudanza. Bueno, yo hablaba de la Casa Grande. Esta asociación está declarada de utilidad pública. Se fundó o se inauguró en 1987. Por un jesuita, el hermano Alfonso, que era un hombre luego con unas inquietudes sociales importantes y ayudado pues gente de pro en aquella época, pues consiguieron pues eso, pues crear esta asociación y poco a poco pues ha ido desarrollando. Bueno, hoy en día, una gran labor para la hoy en día hemos enfocado, dentro de todas las actividades que quizás hayan visto en el programa, sobre todo el tema de la sensibilización. Es decir, el año pasado hicimos 18 colegios y este año ya llevamos con 4.000 y pico de niños de la sensibilización en todos los colegios, en 25 colegios de Valencia. Muy bien, hemos conocido un poquito más, aunque bueno, ya nos hemos acercado varias veces a conocerlo, hemos elaborado varios reportajes, pero bueno, no está de más siempre recordarlo. Sofía, sé para terminar que tenemos, además de esta organización, de este concierto solidario, concierto benéfico para ayudar a la Casa Grande, una exposición muy interesante ahora mismo en marcha en el Colegio de Ingenieros. Yo quiero que nos lo recuerdes. Sabes que nosotros hacemos todo tipo de actividades no culturales. Paramos, es cierto. Hemos tenido, como ha dicho José, hemos tenido la charla de Federico García Moliner, sí, y muy interesante. Hemos tenido presentación de un libro de la Copa América. Ahora tenemos una exposición de fotografía, pintura y cerámica. Quien quiera ir está ya expuesta. Pues vamos a ir con las cámaras, Sofía. Pues cuando quieras. Y te volveré a invitar, bueno, están invitados los dos, sí, para que me cuentes esa exposición que ya estáis pensando para el próximo año, que va a ser muy interesante. Esa es aún mucho más fuerte. Esta va a ser 200 años de industrialización de Valencia. Pues la conoceremos mejor. Buenísima, esta es buenísima. Sofía Torres, José Vicente Sancho, un beso enorme, mucho éxito y desde aquí todo nuestro apoyo. Que vaya fenomenal ese concierto el 30 de noviembre. Muchas gracias, Maite, porque tú le das fuerza a todo. Ay, yo encantada. Un beso enorme. Gracias. Y a todos ustedes también. Es que nos empuja la publi y tenemos que irnos, pero vuelvo enseguida. No se marchen. Hasta ahora.